Bienvenidos amigos de Informa Radio. Hoy continuamos con un nuevo programa de historias de lo oculto. Os propongo caminar juntos conmigo para descubrir poco a poco los sucesos que sin duda han ido marcando nuestros destinos desde siglos. Lo que no conoces del pasado, presente y el futuro. Lo que personajes a la vista y sin embargo ocultos en su verdadera esencia han tramado, planeado y ejecutado como parte de un ambicioso y espeluznante plan, transmitido generación tras generación. Desde sucesos disfrazados de política y de progreso y que son realmente un conjunto de propósitos diabólicos con el fin de la destrucción de las almas, de la familia, del cristianismo. Nos adentraremos por sus vínculos en caminos misteriosos de sucesos sobrenaturales y preternaturales. Adelante pues. Antes de continuar, podéis elegir entre tomar, como en la película Matrix, una cápsula azul para permanecer en la ignorancia, continuar en un mundo fabricado ad hoc por y para las élites, y una cápsula roja para despertar, abrir los ojos y descubrir realmente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Tienes unos segundos para apagar, desconectarte o cambiar a otra emisora o escuchar Historias de lo Oculto con José Manuel Aparicio. 3, 2, 1. Acabas de entrar en Historias de lo Oculto. Muy buenas noches, queridos amigos de Historias de lo Oculto. Soy José Manuel Aparicio. De nuevo, hoy vamos a entablar una conversación muy entrañable y desde luego muy enriquecedora con el coronel Vara del Rey, al que huelga nuevas presentaciones. Es un colaborador habitual del programa, con el que cuento con él. Intento no abusar demasiado de su paciencia porque mi coronel está usted siempre más liado que la pata a un romano. Pero bueno, en todo caso le agradezco siempre su presencia en el programa. ¿Qué tal se encuentra, mi coronel? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Josema. Y gracias a la audiencia por estar ahí y por invitarme. Aquí estamos, al pie del cañón. Bueno, pues hoy les voy a presentar a toda mi audiencia y también a usted la ayuda y colaboración de don Francisco de Quevedo. Dirán ustedes, qué difícil, ¿no? Don Francisco de Quevedo, que puede participar en este programa. Pues un poco gracias a los sistemas de inteligencia artificial, que uso 3 programas para conseguir adaptar un poco el pensamiento literario, la obra, la opinión y la trascendencia dentro de la época del personaje. He conseguido tener un nuevo invitado al programa que, por supuesto, voy a intentar que permanezca mucho con nosotros. Hola amigos de Informa Radio y querido Josema. Soy Francisco de Quevedo. Ocupé un distinguido y eminente lugar en este elenco de antimasones, y es de justicia admitir que ocupé un distinguido y eminente lugar por destacarme como el más temprano develador de la masonería. Decir esto puede suponer dejar en cierta perplejidad a quienes, siguiendo la opinión común, convienen en admitir que la fecha de fundación de la masonería es la del año 1717, cuando las logias La Oca, La Corona y las Uvas de Londres, citas en las tabernas londinenses homónimas, se unificaron en la llamada Gran Logia de Londres. Nació entonces, en 1717, la masonería moderna. En efecto, así es. Pero gracias a mí, podemos aseverar que algo parecido a la masonería, me tomé la licencia poética de llamarlos monopantones. Merced a mi trabajo pueden saber ustedes que cierto conciliábulo, sorprendentemente similar a la masonería en su doctrina y en su conducta, pudo existir en la España del conde duque de Olivares. Muy bien, muchas gracias, don Francisco. Pues le voy a preguntar una cosa. Hoy el programa versa sobre la estrategia que el mal, presente dentro de la masonería y disperso en los distintos círculos de poder, tanto en la educación, medios de comunicación, en la política y, por supuesto, en la Iglesia, cómo está minando y debilitando un frente que debería ser muy activo, por lo menos para contener ese avance.
a tal propósito, pues le quería preguntar, don Francisco, ¿cuál es el mensaje más importante que podemos encontrar en literatura acerca de esta infiltración y qué opina usted de esto? Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V a.C. La colección de ensayos sobre el arte de la guerra atribuida a Sun Tzu es el tratado más antiguo que se conoce sobre el tema. A pesar de su antigüedad, los consejos de Sun Tzu siguen manteniendo vigencia. El arte de la guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong y muchas más figuras históricas. Este libro de 2500 años de antigüedad es uno de los más importantes textos clásicos chinos, en el que a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Pero la obra del general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. No es, por tanto, un libro sobre la guerra. Es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución. La mejor victoria es vencer sin combatir, nos dice Sun Tzu. Y esa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. Muchas gracias, don Francisco. Me permite, voy a comentar un poco esta entrada que ha hecho usted. Nos encontramos entre una guerra que no es la más habitual que podamos encontrarnos, la guerra espiritual, donde un enemigo muy inteligente, dado que su general en jefe no es nada más ni nada menos que Lucifer, pues sabe mover sus peones con mucha habilidad encima de un tablero de ajedrez, infiltrándose, conociendo perfectamente a su enemigo, que somos nosotros, y se conoce muy bien también a sí mismo. Entonces tenemos un problema porque este enemigo, que lo tenemos encima de la mesa y lo estamos teniendo que sufrir estoicamente muchas personas porque conocemos la esencia de este enemigo, pues vemos con mucha preocupación su avance e infiltración. Mi coronel, Sí. ¿qué opina usted acerca de esta estrategia que está poniendo encima de la mesa el mal, que de forma muy sibilina avanza? Va creando nuevos puestos avanzados de observación, como en un campo de batalla con soldados y con armas, traspasa las líneas enemigas e incluso llega a meterse en la cabina de mando de nuestro ejército. ¿Nos puede dar su opinión, por favor, coronel? Sí, por supuesto. Lo primero de todo, quería agradecer muchísimo la presencia de don Francisco y qué importante, por si la audiencia no lo conocía, este libro que escribió nada menos que un siglo antes de fundarse la masonería, la de la isla de los Monopantos, donde denunciaba una secta secreta precisamente dedicada a conspirar contra la cristiandad y a deshacer los valores de la hispanidad. Es impresionante ese libro, que le agradezco muchísimo a don Francisco. Y la pregunta que le has hecho sobre Sun Tzu, muy interesante también, porque efectivamente la mayor victoria es la que no hay que combatir, pero aquí, para contestar a tu pregunta, yo añadiría que la más bonita y mejor victoria es la que se conoce el resultado desde el principio, ¿no? Ya sabemos al final quién va a ganar. O sea, ahí es verdad que le quita mérito al combatiente, pero también le da mucha esperanza. Y en este combate el que me estás planteando, está clarísimo que la victoria va a ser de uno de los dos bandos. No hay emoción en el camino, lo que hay es que perseverar. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿cómo se infiltra o cómo se consigue engañar a esas almas que necesitan estar preparadas para combatir? Es a través de la M, lo he dicho muchas veces, de la manipulación, de la mentira, del engaño, de la muerte, de todo lo que lleva maldad, malversación, masonería. O sea, todo empieza por M, es curioso, ¿no? Y es eso, es ir engañando, porque es verdad que el hombre es libre. Entonces, como Dios nos ha hecho libres, esa es nuestra vulnerabilidad, entre comillas,
que el demonio, el mal, la masonería se aprovecha de esta vulnerabilidad, de que somos libres para que tengamos que elegir entre el bien y el mal. Y es muy sencillo, entre comillas, cuando no tenemos una ventana abierta a la espiritualidad, el atraparnos por los bajos intereses, ¿no? Las pasiones, el intentar engañarnos con lo que es del mundo, con el dinero, con el placer, con el sexo, con la economía, con lo que sea, ¿no? Para que al final mordamos el anzuelo como lo mordió Adán en su día y por ahí ganar almas. Pero hay que ser muy conscientes, hay que levantar la vista del horizonte, saber de quién es la victoria final, saber que tenemos esa vulnerabilidad y saber que por ahí nos va a atacar el mal para cambiarnos de bando. Muy bien. Vamos a preguntarle a don Francisco de Quevedo, ¿cuál piensa que es el mensaje más importante que nos presenta Sansu? Conoce a tu enemigo y a ti mismo. Saldrás victorioso en todas las batallas. Conoces a tu enemigo, pero no a ti mismo. Ganarás una vez, pero perderás otra. No conoces ni a tu enemigo ni a ti mismo. Serás derrotado en todas las batallas. Fijaros la importancia de este mensaje. Gracias, don Francisco. Creo que en el estadio actual no conocemos el poder que tenemos nuestro ejército de cristianos. No lo conocemos. Desconocemos la trascendencia de nuestras almas, desconocemos el poder de la oración, desconocemos el mensaje de Dios y encima desconocemos el propósito, el fin de nuestro enemigo. Pues nuestro enemigo, que parece que nos conoce bastante bien, también conoce nuestras debilidades, conoce nuestros defectos y se conoce muy bien también a sí mismo. Nos está empujando a una debacle de derrota, aunque sean derrotas pírricas, porque la victoria total será de Dios, eso lo tengo completamente claro. Pero en el transcurso de estas batallas son millones de almas las que se están perdiendo. Porque sí, amigos, podéis creer o no creer. Me gustaría que creyerais, porque mi ánimo como cristiano es que todos podamos tener un alma salva. Y no es tampoco tan difícil, es amar a Dios por encima de todas las cosas. Mi coronel, ¿nos conocemos y conocemos al enemigo? Bueno, en este caso te tengo que decir que no, porque si le conociéramos, bueno, depende de quién, ¿no? Si le conociéramos no tendría esos éxitos tan grandes que tiene, sobre todo en esta época, en estos tiempos que vivimos, que está claro que el mundo no conoce al enemigo porque se deja engatusar, se deja anestesiar. Y no es fácil. Entonces, precisamente lo he dicho muy bien antes, como tenemos que tomar conciencia de dónde estamos y conocer exactamente quién nos está atacando, no lo podemos hacer nosotros solitos. Necesitamos la humilde oración para elevarnos un poco del terreno, alejarnos, recordar que el príncipe del mundo está pegado al suelo y está ahí arrastrándonos a todo lo que es mundano. Pues hay que abstraerse del mundo para conocer realmente la situación. Como decía el símil del avión, ¿no? Una vez que despegas y te alejas del suelo, desde arriba se ve muy fácil de dónde vienes, a dónde vas, quién te ha creado y quién está abajo peleándose con el mundo. Y la Virgen María lo dice mucho, dice, abandonaros en mis brazos, dejaros llevar y alejaros del mundo. Entonces, a la pregunta si lo conocemos, si estás metido en el mundo nunca lo vas a conocer, porque ahí estás completamente enmarañado, estás metido en la red de todas las trampas que te tiende el enemigo, que es lo que decía Sun Tzu, muy interesante conocer al enemigo, si queremos vencerlo. Y el enemigo se está aprovechando de nuestra situación, nuestra posición geográfica, de decir, ¿no? El estar pegados al suelo. Tenemos que elevarnos del suelo, con la oración y con la humildad. Y pedir se os dará, y funciona. Si pedimos y somos sacrificados, ayunamos, etcétera, está muy repetido por la Virgen, empiezas a ver luz, es esa luz que te entra directamente en el alma. Y tomar conciencia que tenemos espíritu, cuerpo y alma, que lo primero que hace el enemigo es negarte el espíritu y el alma y hacerte creer que el cuerpo es lo único que hay y que cuando se pudre ya no queda nada. Y todo eso es un engaño, pero para verlo hay que elevarse, y para elevarse hay que ser espiritual, y para ello hay que hacer oración humilde. Por supuesto. Es que creo que hay mucha gente que incluso carece del conocimiento necesario para comprender que estamos en una guerra espiritual. Pero bueno, me hace una seña don Francisco que tiene una pregunta para usted. Sí. Perdonen que intervenga, coronel. Josema. Encuentro muy útil este párrafo que dice: si eres capaz de ver lo sutil y de darte cuenta de lo oculto, irrumpiendo antes del orden de batalla,
La victoria así obtenida es una victoria fácil. Ciertamente, por lo que les escucho, el enemigo de Cristo en la tierra es muy sutil y avanza bajo disfraz y muy oculto. ¿Qué aconseja el coronel Vara del Rey a los que deberían ser los protectores de la palabra de Dios, del orden natural, y para aquellos que ignoran contra quienes nos estamos enfrentando? Pues, don Francisco, muchas gracias por la pregunta, porque yo no soy quien para dar consejos, pero a usted tengo que contestar siempre, le debo mucho. Y en este caso, esos protectores que mencionan, o esos que ignoran la verdad, pero los protectores de la fe, vamos a hablar de la jerarquía en este caso, de los pastores, es yo lo que le aconsejaría, muy humildemente, no quiero caer en soberbia, es que se aferren al Evangelio, que utilicen la espada del verbo, de la palabra, pero muy, muy afianzados al Evangelio, porque no hay atajos. Eso que buscan hoy en día de que se puede abrir la mano por aquí y por allí y al final todo vale, eso es un engaño enorme que es caer en las redes, como he dicho antes, del enemigo que tenemos aquí. Y como muy bien ha definido don Francisco Sun Tzu, al enemigo hay que conocerle y hay que alejarse de sus redes. Intentar estar libre para poder elegir, ¿no? O sea, intentar estar libre de esas redes. Entonces yo, resumiendo, le diría de conocer bien el Evangelio, recordar que hay páginas donde dice muy claro Jesucristo que la puerta se estrecha, que Él es la verdad, el camino y la vida, que no hay otro atajo, hay que ir por ahí, la verdad es Jesucristo, y cualquiera que intente cambiar la doctrina o cambiar los dogmas que ya se conocen e intentar engañarnos, al final vas a caer en esas redes y vas a estar totalmente entregado al enemigo y vas a perder la batalla. Pero de verdad, don Francisco, que me ha encantado que nos recordara Sun Tzu, y yo añadiría eso de que la mejor victoria es la que no se combate, pero la redonda es la que ya sabemos que vamos a ganar. Y hay que, a los ignorantes que no quieren reconocer esto, que se conozcan un poquito a sí mismos en el sentido de tomar conciencia del sentido trascendente del hombre. Todos los hombres creados por Dios, todos tienen sentido trascendente y todos tienen capacidad de convertirse en hijos de Dios simplemente con el bautismo. Entonces, ser ignorante aquí es un pecado grande, porque hay un creador que nos ha dado todo, tantas cosas. Ignorarlo es ofenderle gravemente y es no reconocer la vida. Pero bueno, poco más me atrevo a, resumiendo, en aferrarse al Evangelio, a las Escrituras y no salirse un ápice, porque es fundamental utilizarlo, las Escrituras, para aplicarlas en vida. Es lo que tienen que hacer todos los pastores, que no lo hacen hoy en día. Hoy los pastores en el púlpito no te quieren hablar de ciertas escrituras porque no les conviene. Por ejemplo, la carta a los Romanos número 1, invito a leerla. Esa está prohibida ahora mismo en la Iglesia. Y es cuando San Pablo le denuncia al pueblo romano, a los cristianos de Roma, que la sodomía está prohibida, que no es la ley de Dios, que no quiere Dios que se vaya por ese camino. Y de pronto la solución que buscan hoy los pastores, hablo en general, o sea, no todos, pero sí la mayoría, porque yo desde hace muchos años no digo esta epístola en la Iglesia, hoy no quieren que se hable de eso. Entonces intentan, incluso ya hasta quitar el nombre de Navidad, llamarle fiesta de descanso y cosas de estas, que al final es todo un engaño y son atajos para que poco a poco vayamos cayendo en la red. Yo tengo mi opinión acerca de esto, si usted me permite, mi coronel. Es muy evidente que, como también dice Sun Tzu en una parte de su libro, que nos habla de los traidores, que los espías, los traidores y demás son súper importantes en el campo de batalla porque llegan a infiltrarse tras las líneas enemigas, socavando la moral, la fe, la esperanza, fomentando el derrotismo y cambiando la idea que mantiene unido al ejército enemigo, que somos nosotros los cristianos, difundiendo pues mentiras, tergiversaciones, engaños. Entonces, a tal efecto, don Francisco, le voy a realizar la pregunta obligada a esta altura. ¿Qué opina usted y acerca de lo que dice Sun Tzu de los traidores? Por favor. La frase significa utilizar las propias estrategias, debilidades y fortalezas del enemigo en su contra para derrotarlo. Esto implica un conocimiento profundo de sus tácticas para poder neutralizarlas, o incluso, como dice Sun Tzu, vencer sin combatir, al hacer que sus intereses coincidan con los tuyos. Se aplica en diversos contextos, desde la guerra hasta las relaciones personales y la lucha espiritual. Tengo
una opinión acerca de esto. Y no es tibia, precisamente, mi coronel y don Francisco. Sí. A los tibios les escupiré de mi boca, a los que no son ni frío ni calor. Y yo estoy un poco harto de escuchar posturas tibias, de escuchar posturas que ni frío ni calor, que guardan la ropa antes de meterse a bañar, porque claro, cuando tienen que salir después de esas manifestaciones que pueden haber hecho, les puede costar muy caro. Y a mí le voy a decir a mis oyentes y a ustedes, realmente me importa muy poco la consecuencia que pueda tener el que desde este programa, con mis invitados o sin ellos, se proclame una verdad que para mí es inamovible. La Iglesia se encuentra socavada, queridos amigos, se encuentra infiltrada y se está destruyendo los fundamentos que establecen una lucha sin cuartel contra el enemigo. Si estamos denostando la figura de la Santísima Virgen María, para que no roguemos como corredentora, estamos suprimiendo el Santísimo Rosario. El poder que tiene el Santísimo Rosario es arrollador, no es normal, ni es natural. Y nuestro enemigo lo sabe, por eso te dice, no reces el rosario. Bueno, la Virgen no es corredentora, por lo tanto, cuando dices, le estás rezando rosario y le dices, ruega por nosotros, como para qué le vas a decir a la Virgen eso si no es corredentora. Te estás cargando de un plumazo un arma que tenemos fundamental, nuestra arma como soldado de María que soy. Me niego, incluso puedo señalar con el dedo a aquellos que me están diciendo que eso es una especie de blasfemia o herejía, que se vayan a donde pica el pollo. Perdonadme la expresión, pero lo siento así. Las armas que tenemos para combatir contra el mal son limitadas y son muy poderosas, y yo no voy a renunciar a ellas. Al hilo de esto, pues, mi coronel, Sí. ¿tiene algo que añadir a lo que acabo de decir? Nada, que el rosario es un arma nuclear, es un arma potentísima. ¿Pero por qué? Porque está basada en la humildad. Y lo que más daño le puede hacer a nuestro enemigo, siguiendo los consejos de Sun Tzu, es conocerle, y nuestro enemigo es soberbia. La soberbia se bate con la humildad, es el ejemplo que nos da la Virgen María. La humildad es amor y la soberbia es odio. Y al final el rosario es humildemente ponerte a hablar con tu madre, pero no recitarlo de carrilla, que eso al final es perder el tiempo. Casi me atrevería a decir, es muy bruto lo que digo, que más valía no rezarlo a rezarlo de carrilla, pero si lo rezas meditando cada palabra, si es posible, cuesta, ¿no? Pero meditando que estás enfrente de tu madre y hablándole, en ese caso se convierte en un arma nuclear. El rosario tiene una fuerza enorme. Yo creo que con un potente rosario se pueden conseguir cambiar el rumbo de un país entero. Y eso el demonio lo sabe. Pero claro, nos ayuda mucho a conocer, siguiendo lo que nos ha enseñado hoy Quevedo, leyendo a Sun Tzu, que la mejor forma de acometer un combate es conociéndonos y conociendo al enemigo. Pues tenemos que conocernos, que tenemos que ser humildes y rezar con humildad, y conocer al enemigo, que es soberbio y no soporta que alguien tan humilde como la Virgen María venza a la serpiente, ¿no? Simplemente con su humildad y con su amor. Ellos solo quieren soberbia y odio. Y bueno, está bien establecer esta diferencia para que lo reconozcamos rápido, para que sepamos meternos en un sitio o en otro. O cuando caigamos en la soberbia, intentar volver atrás y retomar el camino. Por Pero supuesto. me encanta que hayas puesto el ejemplo, porque el rosario es un arma nuclear, es la mejor definición que se me ocurre. Y cada vez que tienes un rosario en la mano, el demonio huye. Y eso es muy bonito. Yo intento llevarlo siempre que puedo. En cierta ocasión un buen amigo me preguntó en una peregrinación, ¿eres militar? Y yo, sí. ¿Cuáles son tus armas? Y tenía justo el rosario en la mano, y yo, esta. Y lo recuerda mucho cuando habla con la gente, porque es verdad que es así. Es un arma más valiosa que todos los tanques juntos y que los F-18. O sea que de verdad que me encanta que hayas metido esta cuña. Mira, mi coronel, yo mi experiencia con el Santísimo Rosario aconteció desde hace unos años atrás, que estuve realmente muy enfermo con diálisis, con una enfermedad que le da uno de cada millón de personas aproximadamente, que se llama Gott Pastur, Sí. y me acerqué muchísimo a la oración directamente con el Santísimo Rosario a través de haber estudiado y leído mucho al que me ha acercado a la Virgen, que es el Santo Padre Pío. En la oración, increciendo y de una forma que ha ido evolucionando cuando han pasado los meses y ya son muchos años rezando el Santísimo Rosario, he llegado a conocer ese poder en carne propia. Las experiencias que yo podría relatar aquí a los oyentes y a usted,
y a don Francisco son muy abundantes. Una presencia sobrenatural que he podido sentir en mí. Y la he podido sentir, he sentido, olido y visto con todos mis sentidos algo que me superaba. Algo que de tal manera me hacía rogarle a la Virgen que me llevara con ella en ese mismo momento, mi coronel. El poder de la oración, una vez que, como usted ha dicho, se tiene que realizar de una forma meditada, sabiendo lo que estamos diciendo, y como a una madre que no nos cansamos de decirle que la queremos, y se lo diremos 1.000 millones de trillones de veces, el repetir el rosario no es ninguna estupidez, ni es un mantra, como mucha gente dice o piensa que es cosa de hace 60 años. El Santísimo Rosario tiene un poder, como usted ha dicho, termonuclear. Tiene un poder para la protección contra el mal. Tiene un poder que te sientes abrigado por el manto de la Santísima Virgen. Y sientes que tu propósito en la vida cambia de forma trascendente cuando llegas a comprender el poder de esa oración. Ya sé que esto a muchos les puede sonar a chino, arameo o a, no sé, a un idioma muy extraño. Yo les invito a que intenten conectar con ese poder que no es el de la oscuridad, que es el de la luz, es el de Dios y el de la Santísima Virgen, que obra como corredentora entre nosotros y Dios. Y quien diga lo contrario es mi enemigo, directamente. Y me da igual que vaya vestido de lagarterana, de marine de los Estados Unidos o de papa. Es exactamente igual, queridos amigos. Le voy a preguntar una cosilla Sí. a mi buen y apreciado don Francisco. Don Francisco, si está usted por ahí, ¿puede intervenir, por favor, si es tan amable? Don Francisco. Don Francisco. Veo un panorama muy minado por el enemigo contra Cristo. Innumerables iglesias, destrucción y cambio de dogmas que hace poco eran sagrados e inamovibles. Sun Tzu nos avisa con estas palabras: el enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado. ¿Qué piensa sobre esto, Josema? Pues no puedo estar más de acuerdo con usted, don Francisco. Por cierto, tiene que estar más espabilado, don Francisco, por favor. Que la audiencia, si no, se nos mosquea. Don Francisco, pues le tengo que contestar que, por ejemplo, ahora la cristiandad, estamos como pollo sin cabeza. Literalmente. Unos discutiendo que si la Virgen es corredentora, que no, porque entonces las Escrituras pone, dice, yo interpreto, y la abuela fuma. Resulta que donde dije, digo, Diego, y lo que diga un señor, porque vaya vestido de lo que le dé la gana, que lo repito, que me da igual, puede llegar a superar el criterio de Dios Padre Todopoderoso y de la Santísima Virgen María. Y entonces resulta que tenemos la cristiandad, unos que no sé si se dan cabezazos contra la pared, otros que están esperando no sé qué intervención, de qué forma o manera, otros que están esperando que el nuevo Papa les diga que ir a la pata coja y vestido al mismo tiempo de torero puede resultar un camino aceptable hacia la gloria de Dios, o cualquier otra cosa que vayamos encontrándonos por el camino. Entonces, don Francisco, un ejército que tira unos para la derecha, otros para la izquierda, otros para arriba, otros para abajo, otros están corriendo en desbandada, y hay un puñado que siguen en la trinchera apuntando hacia el enemigo, pues lo tenemos como muy, muy difícil. El propósito de aunar toda la cristiandad, los que amamos a Dios por encima de todas las cosas, debería ser el factor común que nos llevará a estar unidos espalda con espalda como verdaderos soldados en la línea. Y no lo que estamos viviendo. Claro que Sansú ve que ese es un problemón. ¿Y quién no lo va a ver? El enemigo se frota las manos, se parte, me vais a perdonar, el pecho de risa. El enemigo, unos corren, otros gritan, otros huyen, otros adoran a la Pachamama, otros al Corte Inglés, otros adoran no sé exactamente el qué,
pues aquí entro a la bayoneta y me los paso a todos por encima, pero no me va a hacer falta mucha energía. Con unos cuantos me los paso por encima. Así que, pues sí, realmente es una situación que yo la veo penosa y muy triste. Sí, no. Mi coronel, ¿usted cómo lo ve? Hombre, yo intento, voy a decir algo muy personal, pero intento verlo de una forma un poco diferente, en el sentido de que no me gusta mirar para atrás. Es decir, Dios nos llama, unos responden que sí, otros que no, otros se quedan en el medio, y yo me gusta mirar para arriba. Tenemos a Jesucristo como cabeza de la Iglesia y tenemos los evangelios, y no hablar entre nosotros de lo que hacen los de atrás, porque entonces ahí deshacemos fuerza, ¿no? O sea, perdemos fuerza, perdemos empuje porque realmente nos engancha. Me refiero que muy fácilmente nos damos a la crítica, decir, y este lo hace mal, el otro lo hace peor, y eso al final nos debilita, por ahí se cuela también el mal. Lo que intento decir es que en este combate espiritual no solamente estamos los hombres y mujeres, no solo estamos los cristianos o la humanidad, están también los principados y potestades. Hay muchísimos espíritus malignos que están sueltos ahora mismo y están intentando que tengamos un desliz para arrastrarnos. Y una tentación que tenemos es el fijarnos en los que no siguen a Jesucristo, que duele mucho, claro que sí. O cuando hemos visto esto de la Declaración del Vaticano de Madre Corredentora, nos ha hecho mucho daño. Pero incluso ahí intentaba mirarlo en positivo, de que eso va a abrir los ojos a muchos. Y yo creo que es bueno que miremos hacia arriba, no hacia abajo. Y intentar una frase tuya que me gustó muchísimo antes de empezar estos programas, el objetivo era salvar el mayor número de almas, meterlos en el arca de la consolación de María, en el arca de la alianza. Y es muy bonito eso, pero de verdad que, aunque tienes toda la razón, que es verdad que hay que hacer un análisis, como decía Sun Tzu, y conocer exactamente por dónde vamos perdiendo fuerza, pero no recrearnos demasiado. Simplemente el análisis está ahí y ver realmente los que están sumando. Y me gustaría hacer un comentario que me ha surgido respecto al rosario, pero si quieres lo hacemos luego, cuando tú me digas. Vale, pues a continuación yo le voy a responder. Estamos en batalla, eso es Sí, correcto y completamente. Miro para atrás y veo a mis compañeros, corriendo en desbandada. Y a otros, en vez de apuntar con la punta del cañón para adelante, se lo apuntan ellos en la cara. Digo, que así no es, que así no es. El enemigo está aquí, no eres tú ni soy yo. No me apuntes a mí, ni me ataques a mí. Fíjate que te están engañando. Tenemos delante ahora, mi coronel, el filoque, otra más. El purgatorio, que tampoco existe. Mañana, ¿qué es lo que va a ser? Yo me espero cualquier otra barbaridad. Entonces, todos juntos en la trinchera, como militar que he sido, no de su graduación, por supuesto, pero un gran amante del el estudio de la estrategia militar. Un ejército desparramado está condenado a que nos pasen por encima. Estoy de acuerdo que la victoria va a ser de Dios, eso lo tengo muy claro, como usted igual. Pero por Dios, por Dios precisamente, vamos a presentar batalla al enemigo, no se lo tenemos que poner tan fácil. Las redes sociales están plagadas de comentarios absurdos y sin sentido, que yo no voy a juzgar a nadie, que lo va a juzgar Dios. Pero desde luego discernir es un acto de caridad, indicándole al que se está metiendo contra la cabeza con una piedra, decirle que ese no es el camino, hermano. Ese no es el camino, no te lo digo para juzgarte ni condenarte, eso es cuestión de Dios. Pero yo por caridad y por amor a ti te tengo que decir que no solamente no me eres de ayuda para esta lucha, sino que encima me estás poniendo trabas. Te estás poniendo entre mi enemigo y mi fusil. No puedo disparar porque estás tú en medio haciendo el baile de San Vito. Por favor, quítate de en medio y no estorbes, si no vas a ayudar. Entonces, claro que confío en la voluntad de Dios y claro que soy muy consciente de que la batalla la va a ganar Dios, nosotros, pero me sentiría muy orgulloso, como cristiano, el participar en esa batalla, dándolo todo, incluso mi vida, por defender la palabra de Dios. Y me gustaría que más gente me acompañara en ese propósito, lejos del engaño, de la mentira, de la tergiversación y del absurdo. claro. Esa es mi opinión, o sea, decir, me siento firme y voy a luchar. Y te digo al que está a mi lado, como usted que es coronel, imagínese en plena batalla y tiene uno jugando al ajedrez a la derecha mientras el enemigo avanza. El otro está haciendo la ouija para ver qué le dicen los astros y el destino. El otro no sabe ni coger el fusil. Y dice, por favor, ¿podéis espabilar que tenemos el enemigo a 50 metros? Por favor, ¿podéis ser tan amables de espabilar? Tira el ajedrez, tira la ouija,
coge el fusil y ponte a mi lado espalda con espalda para pelear por lo que daríamos la vida, que es la palabra de Dios, si sois tan amables. En Sí, fin. pero un pequeño pero solo, que realmente, tal y como estamos constituidos, lo que el enemigo busca es la confrontación. Entonces, no nos queda más remedio, mi humilde opinión, que la rendija del ejemplo. Es decir, si nos empeñamos en directamente explicarles a los que están flojeando y debilitados que el camino no es ese, nos arriesgamos a que realmente por el propio orgullo, la propia soberbia que tenemos todos dentro, que ahí se cuele el mal, ¿no? Y lo digo porque si tú coges la rendija del ejemplo, el caso que he dicho antes, que hay un ataque y ves que están jugando al ajedrez o lo que sea, no hay que perder tiempo en discutir con ellos, hay que dar ejemplo. Tú coges la bandera, sales el primero y que sea su propio honor y espíritu el que te quieran seguir. Entonces tendrás soldados buenos. Pero yo no quiero andar convenciendo a un tío que está sentado jugando al ajedrez que me siga porque no me va a valer. Me refiero, pierde mi tiempo y probablemente pierda el suyo. Es un poco extremista lo que digo, pero yo entiendo que es que esto lo he aprendido de los mensajes del nuevo Tepeyac, que es cuando la Virgen María ha querido, ahí en Texas, darnos una especie de instrucciones para iluminarnos para estos tiempos, porque sabía que mucha gente iba a estar confundida y llegó a decir claramente que la Iglesia era su estorbo, la Iglesia de los traidores. Y ya con eso me quedé parado y luego siente que dice Jesucristo es vuestro guía, ¿no? Y cuando ves que es Jesucristo y le sigues y sigues el Evangelio, si realmente somos íntegros y ejemplares y lo hacemos con ese ejemplo y esa rendija, podemos hacer mucho. Pero bueno, es una opinión, No, como yo digo. estoy de acuerdo con usted, pero claro, siempre con el matiz, pensando en el ámbito militar. Si tengo Sí, infiltrados en mis filas en la trinchera a cómplices del enemigo, tengo un problema muy grave. O los saco de la trinchera o los sí, pero separo de la trinchera. O sea, no los recuerda, puedo tener a mi lado siendo sí, parte pero del mira, enemigo. hay un ejemplo muy bueno que es el del Jueves Santo. El infiltrado era Judas. ¿Y qué hizo Jesucristo? No lo sacó, le lavó los pies y le besó. O sea, hasta el último momento le ofreció misericordia y el otro ya con su voluntad, con su libertad, hizo lo que hizo. Pero es un buen ejemplo, que en ese caso él siguió actuando correctamente, el Señor dando amor y le dejó hasta el último minuto que decidiera. Pero bueno, eso ya es No, y tiene mucho hablar. usted toda la razón y el ejemplo es fantástico, maravilloso, claro. Pero ahora ya no es, bueno, sí, es completamente, se puede asimilar perfectamente a nuestra realidad. Tenemos un enemigo que es el anticristo, que obra a través de otras personas en la tierra con múltiples propósitos. Muy bien, pero se ha infiltrado en nuestras filas y se está poniendo entre nuestras armas y nuestra lucha contra el enemigo, interponiéndose entre esa lucha para no dejarnos ni disparar. Y encima para confundir a las tropas que tenemos también en la trinchera para decir, no disparéis si no es malo, si es bueno. Entonces, sí, la traición de Judas, por supuesto, fue un traidor dentro de los apóstoles y vende a nuestro Señor por 30 monedas. Y luego las tira al suelo, porque dices, ¿qué he hecho? Pero Estos seres que tenemos dentro de la cúspide de lo que debería ser la punta de lanza contra el enemigo, no es por 30 monedas. Es que yo creo que lo hacen con todo el placer del mundo porque no sirven a Dios, sirven claro, al enemigo. Entonces, yo lo que le digo, mi coronel, cuando desde muy arriba es usted coronel, como si fuera teniente general, y yo estoy a sus órdenes, y me dice que abra la puerta del enemigo, le digo, baje usted y la abre usted. Por si no se la voy a abrir. Si quiere usted abrírsela, pues baje usted que yo le espero aquí. Pero es claro. que estamos haciendo oídos a los que nos están engañando. Y están engañando a miles y Sí, miles y millones de almas que van a ir a la perdición. Entonces, que yo no lo voy a juzgar, ni a ya. usted ni a nadie. Pero sí que voy a ser crítico y le voy, por amor, precisamente porque quiero que la gente se salve. No le puedo decir, estás equivocado, estás dándote con la cabeza contra la cruz, pero estás ofendiendo hasta Dios, nuestro Señor, con lo que me estás Claro, diciendo, que el filoque, que acabe con el filoque, pero que me claro. estás diciendo que el purgatorio no existe, que y que la Virgen no es corredentora. O sea, le digo, no. Y me lo puedes decir en griego, en italiano, en inglés, en el idioma que te dé la gana, que me va a dar igual. Y esa corriente es la que yo quiero de gente valiente, como dice nuestro Señor, a los tibios los escupiré de mi boca, y además lo tiene usted también, en su WhatsApp. Los tibios
Yo no los odio porque son mis hermanos, incluso los masones más irreverentes. Ojalá podamos conseguir la salvación de sus almas. Pero desde luego, la traición a la palabra de Dios desde las más altas cotas de poder no la voy a soportar, ni la voy a aguantar, y la voy a criticar todo lo que pueda y con todo el ahínco y rezando por ellos. Sí, pero diciendo, sois unos blasfemos. Y de ahí no me voy a salir. No porque yo les vaya a juzgar y condenar, mi coronel, sino por decir, ¿os sabéis que estáis en contra de la palabra de Dios y os da igual o estáis equivocados? Ojalá que sea ese el punto, que estéis equivocados, porque con la reflexión y la oración podéis salir del error. Pero desde luego tregua ni pábulo les voy a dar al enemigo en este caso, y al que acompañe al enemigo no le voy a dar tregua ni cuartel. En fin, quiero añadir, mi coronel, que mi querido amigo don Francisco tiene otra pregunta para usted. Bueno, vamos. Vamos a por ella. Son muchos guerreros espirituales que hablan del rosario como un arma. Don Carlos, mi coronel, ¿qué opina sobre esto que le voy a leer? ¿Y qué supone que el Vaticano acabe de un plumazo con la palabra corredentora? Según el exorcista Gabriele Amorth, el rosario es un arma poderosa contra el mal, pues protege a quien lo reza de las fuerzas demoníacas. La devoción al rosario aleja al diablo, ya que éste tiembla ante la Virgen María, especialmente por su humildad y porque ella lo aplastó. Amorth enseñaba que la oración del rosario es un refugio y una forma de acercarse a Dios, invocando la protección de la Virgen. Una poderosa arma espiritual. Para Amorth, el rosario es un arma segura de defensa y salvación espiritual. Protección contra Satanás. Sostenía que nadie que reza el rosario puede ser tocado por Satanás. El poder de la Virgen María. La Virgen, mediante su intercesión, es una protección poderosa contra los ataques del enemigo. En su humildad, derrotó a Satanás. Un acercamiento a Cristo. Tomar el rosario en las manos es un acto que invoca la protección de María y acerca a quien lo reza a Cristo. Una oración de fe y confianza. Se basa en la fe y la devoción a la Virgen, y para quien permanece fiel, el mal no podrá dominarlo. Don Francisco, muchas gracias por esta reflexión y recordatorio, porque ya lo hemos comentado antes, la fuerza del rosario, pero es impresionante, porque yo me atrevo a decir, como he empezado comentando cómo es posible que en el propio Vaticano hayan declarado la no corredención de María, yo me atrevo a decir algo que puede ser un titular, pero estoy seguro, nadie de la cadena jerárquica que ha firmado ese documento, y hablo desde Prevos hasta Tucho Fernández, etcétera, ninguno de ellos estoy convencido que reza el rosario con el corazón. Vamos, me apuesto lo que sea, y qué pena que hasta el otro mundo no lo podremos saber, pero lo adelanto. Es imposible que alguien que reza el rosario con el corazón se atreva a decir lo que decía ese documento del de 4 de noviembre. Y es que el rosario lo hemos hablado antes, no hay que extenderse más, pero es un rosario de rosas, es ofrecer 50 rosas a María. ¿Quién no le ofrece rosas a su madre? Y quería comentar esto, que son 50 Ave Marías, que si alguno no lo ha pensado, cada Ave María, durante 7 ocasiones, nos referimos a la Virgen como madre, pero 2 veces al Padre, una vez al Hijo y una vez al Espíritu Santo, y una vez a la Iglesia en general. Y si cuando decimos Dios te salve, ya estamos hablando de Dios Padre, ¿no? Pero cuando decimos llena eres de gracia, ahí invocamos al Espíritu Santo que tiene María. Y bendito tu Hijo de tu vientre, ahí está el Hijo, ¿no? Y cuando dice ruega por nosotros, por toda la Iglesia, luego es una oración que recoge a la Santísima Trinidad, a la Virgen María y a la Iglesia. Es increíble, ese es el núcleo moyal, es lo más importante de la fe, y sin ninguna duda. Entonces, de verdad que qué bonito lo que decía don Francisco ahora, porque es imposible rezar el rosario con el corazón y ofrecer ahí rosas a tu madre y a la vez negarle la corredención, porque estás ignorando el sufrimiento que ya comentamos en otro programa, que padeció al pie de la cruz aquel día, que yo creo que es incomparable, no se puede comparar ni decir cuál fue más o menos. Los dos, el hijo y la madre, con el corazón latiendo al unísono. Yo incluso llego a decir que el momento que Jesús expira, la madre se le tuvo que parar el corazón. Sería pocos segundos, pero como laten al unísono, se quedaría muerta.
no quería seguir latiendo. Tuvo que ser un momento terrible. Entonces, el que no tenga sensibilidad con eso, se atreve a firmar ese documento. Es lo que puedo decir. Pero también has comentado antes, Josema, que el anticristo ataca. Y cuando ataca el anticristo es tan civilino, es tan cruel, es tan sutil, que cualquiera que esté a tiro lo va a derribar. Entonces, como decía Sun Tzu, conocernos y conocer al enemigo. ¿Cuál es la mejor estrategia para no caer contra este enemigo? Nunca estar a tiro. Y nosotros, estando en el mundo, estamos a tiro. ¿Qué hay que hacer? Elevarte, coger una posición de ventaja. Y esa posición te la da la humilde oración, que digo muchas veces. Y así es como te protege el cielo. Ya no digo nada si te metes en el arca y la Virgen te protege, que lo he dicho muchísimas veces, consagrados en mi corazón y nada que temer. Por eso la Virgen lleva avisándonos tantísimo tiempo y recomendando desde Fátima, por ejemplo, que nos consagramos al Inmaculado Corazón de María. Pero qué interesante también comentar, si te parece bien, que cuando el padre Gobi y en otras apariciones le dice que durante el final de los tiempos la silla de Pedro iba a estar ocupada, o en la Salet, que dijo Roma perderá la fe, lo que nos está diciendo la Virgen María es que iba a pasar esto, con lo cual no tenemos que rompernos mucho la cabeza por ver que se están cumpliendo las profecías. Lo que yo recomiendo, mirar para adelante, porque es muy importante la moral del ejército, y la moral tiene que estar siempre focalizando al capitán y a la capitana, o sea, a Jesús y a María, a los Sagrados Corazones. Como empecemos a mirar a los compañeros perdidos, y es muy duro lo que digo, porque perdemos familiares, los tenemos muy cerca, que no nos ven, el objetivo no lo ven claro y vemos cómo se van perdiendo, pero ahí nos queda la oración, porque, como digo, lo que no está en nuestra mano, la Virgen nos lo da, pedir y se os dará. Y le pedimos a la Virgen María que nos ayude a recuperar almas, y las que le pidamos, ella va a interceder seguro, incluso si han fallecido. Eso tampoco lo dicen los sacerdotes hoy en día, los pastores, pero la labor de la Iglesia militante por la Iglesia purgante es una eficacia enorme y no quieren comentarlo, y eso es muy importante que se sepa. La oración es fundamental, pero la oración del corazón, no la oración mecánica de hacer como una metralleta muchas Ave María, sino estar un ratito hablando con la Madre, Exacto. que exige un esfuerzo, claro que sí, pero cualquier esfuerzo de amor es fácil. El tiempo que se puede tardar en rezar un rosario completo, a lo mejor son media hora, 45 minutos, rezándolo de forma meditada. Yo lo que siento antes de empezar a rezar y lo que siento después, soy otra persona. Hay Todos Espíritu los días Santo. soy Hay, otra persona. Por eso les ruego a todas las personas que nos están escuchando que si les dicen que no recen a la Santísima Virgen María, esto no hagan ningún caso. Ningún caso. Lo diga quien lo diga, por favor, hermanos, en Cristo. Seguir rezando el Santísimo Rosario con toda la devoción y toda la fuerza que podáis, porque la Virgen os escucha, está con vosotros en el Rosario y no os va a conceder ni coches de lujo, ni relojes de alta gama, ni unas vacaciones pegadas en el Caribe. Rezar por la salvación de todas las almas y por ende también por la vuestra. Y mi coronel, se nos va a quedar cojo el programa porque había otra pregunta que le tenía que hacer, pero va a ser la respuesta muy extensa. Entonces, y sin abusar de su confianza, porque sé que está completamente liado y que no puede más. Para el año que viene, cuando esté usted ya más relajado, usted me dice con un tiempo prudente, si es tan amable, para poder rematar este programa, porque había otro par de cosas, como usted sabe, de nuestro amigo Francisco de Quevedo, que se van a quedar en el aire, pero lamentablemente me están haciendo unos gestos con el reloj desde la cabina de control y me van a cortar el cuello a la altura de la cintura. Entonces la cosa va a pintar muy mal. Mi coronel, por favor, cierre usted el programa con sus mejores intenciones, y si no tengo la oportunidad de volver a hablar con usted aquí en la radio, que espero que sí en persona, le voy siempre. a desear la mejor Navidad que pueda usted recibir en compañía de su familia, pero sobre todo con la presencia de nuestro Señor, que está vivo. Un abrazo, mi coronel. Despida el programa, por favor. Josema, muchas gracias. Yo espero que nos veamos siempre que la Virgen quiera. Y quería dar las gracias a don Francisco, antes de que se nos vaya, porque ha sido un honor compartir con él esta hora. Recordar que él, con ese libro que escribió, dejó clarísimo que tenía esa sensibilidad de que había una secta dentro de España que estaba destrozándonos desde dentro, y lo denunció muy claro con los monopantos, los habitantes de esa isla Monopanto, que era prácticamente la secta que luchaba contra todo lo que son los valores que han hecho grande la hispanidad. Y era tan sensible don Francisco cuando hizo aquel verso tan bonito, bueno, tan impresionante, bonito nada, pero impresionante, como no podía ser de otra manera, cuando dijo: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía.
Esto lo escribió con mucho tino a mitad del siglo XVII, cuando todavía España éramos imperio enorme. ¿Cómo tendríamos que aumentar estos versos ahora, 3 siglos después, cuando la masonería ha sido martillando a los españoles durante tanto tiempo? Pues Pero bueno, tenemos una batalla por delante contra el enemigo, porque el enemigo no descansa, ¿eh? Don no, Carlos, no no, no. descansa. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y Gracias. os deseo lo mejor. Me despido hasta el próximo domingo, que entraremos con un testimonio muy bonito de Medjugorje. Un abrazo a todos, mi coronel, siempre a sus órdenes. Muchas gracias. A tu servicio siempre y a la audiencia. Un abrazo enorme.